Hola. A ver, ¿alguna vez se han puesto a pensar cómo hablan las empresas? Y no me refiero al marketing o a los anuncios. Me refiero a cómo nos cuentan su verdadera historia, su salud financiera, sus triunfos, sus tropiezos. Pues resulta que tienen un idioma universal para eso, la contabilidad. Y tranquilos, que no vinimos a ahogarnos en números. Lo que vamos a hacer es descifrar juntos cómo las compañías usan este lenguaje para contarnos qué es lo que de verdad está pasando. Entonces, aquí está la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se narra exactamente esa historia? ¿Cómo hace una compañía para comunicar lo que tiene, lo que debe y lo que vale de una forma que cualquiera pueda entender? Bueno, es que todo este esfuerzo de contar la historia no es para archivar papeles y ya. Piénsenlo de esta forma, es una herramienta súper poderosa. El objetivo número uno de la contabilidad es darle a todo el mundo, desde un inversionista gigante hasta el gerente de una tienda, la información que necesitan para tomar buenas decisiones. ¿Le meto plata aquí? ¿Le damos un crédito a esta empresa? ¿Vamos por buen camino o hay que ajustar algo? La respuesta a todo eso está aquí. Este va a ser nuestro mapa del tesoro. Primero, vamos a entender el gran porqué de todo esto. Después, nos ponemos el sombrero de detectives y seguimos la pista de una simple transacción hasta que se convierte en un dato oficial. Luego, descubrimos los 3 pilares que sostienen todo el edificio, las reglas del juego que aseguran que la información sea confiable, y al final vemos el resultado, los 5 informes que nos cuentan la historia completa. Empecemos por el principio, y quizá lo más importante, el propósito. Porque si entendemos por qué existe la contabilidad, créanme que todo lo demás va a encajar como un rompecabezas. Y ojo, que esto no es una opinión, es la regla de oro y está definida por las normas internacionales. La cita lo dice clarísimo. El objetivo es dar información útil para que la gente que tiene recursos, o sea, dinero, decida si los pone en una empresa o no. Así de directo y así de crucial. Muy bien. Ahora que sabemos el por qué, veamos el cómo. ¿Cómo se construye esta información? Porque toda gran historia financiera, por compleja que parezca, siempre empieza con un primer paso, uno muy pequeño, un hecho económico. Y aquí la tienen, la materia prima de la contabilidad. Un hecho económico es, en palabras sencillas, cualquier cosa que pase en el negocio que se pueda medir en dinero. Una venta, la compra de materiales, pagar la factura de la luz. La clave es que se pueda medir. Por ejemplo, contratar a un gerente súper talentoso es muy importante para la empresa, claro, pero el acto de contratarlo no es un hecho contable. Ahora, el primer sueldo que se le pague, eso sí que lo es. Y claro, ese hecho económico no se queda ahí flotando en el aire. Sigue un camino súper específico. Este esquema que vemos es básicamente el mapa de ese viaje. Es un proceso ordenado que transforma una simple transacción en información financiera oficial, ya lista para ser analizada. A ver, desglosemos ese viaje. Primero, ocurre el hecho. Segundo, se necesita un soporte, algo que lo pruebe, como una factura. Tercero, se crea un comprobante interno. Cuarto, se registra todo en orden, por fecha. Quinto, toda esa información se clasifica y se resume. Y sexto, el paso final. Este resumen se presenta de forma bonita en los informes. Es un sistema súper lógico y ordenado. Perfecto, ya tenemos el proceso. Pero, ¿sobre qué se construye todo esto? ¿Qué es lo que se registra? Bueno, ahora vamos a los cimientos, a los 3 conceptos clave que sostienen toda la estructura financiera de cualquier negocio del mundo. El primer pilar, el activo. Pensemos en esto de forma muy simple. Es todo lo que la empresa tiene y que le sirve para generar más dinero en el futuro. El efectivo en el banco, el edificio, las computadoras, la mercancía en la bodega. Todo eso son activos. El segundo pilar, el pasivo. Y si los activos son lo que se tiene, los pasivos son lo que se debe. Así de fácil, son todas las deudas y las obligaciones de la empresa, desde un préstamo con el banco hasta la factura del proveedor que todavía no hemos pagado. Y el tercer y último pilar, el patrimonio. Esta es, por así decirlo, la verdadera riqueza de los dueños. Imaginen que la empresa vende todos sus activos para pagar todas sus deudas. Bueno, lo que sobra, eso es el patrimonio. Por eso la fórmula es tan famosa. Activos menos pasivos es igual a patrimonio. Y ahora, aquí viene la magia, donde todo se conecta. Se llama dualidad económica.
Y es un principio básico que nos dice que en la contabilidad no hay trucos. El dinero no aparece de la nada. Cada recurso que la empresa usa tuvo que haber salido de algún lado. Siempre, pero siempre hay dos lados en cada historia. De hecho, este balance es lo que hace que sea mucho más difícil ocultar cosas o cometer fraudes, porque cada registro tiene que tener su contraparte. Y esta tabla lo explica perfecto. Si una empresa compra mercancía a crédito, el uso es que aumenta su activo, ahora tiene más mercancía. Y la fuente, pues una nueva deuda, un aumento en su pasivo con los proveedores. Luego, cuando paga esa deuda, el uso es que baja su pasivo, y la fuente es que sale dinero de su activo de efectivo. ¿Ven? Todo siempre cuadra. Ok, ya tenemos el proceso y los pilares, pero ¿cómo sabemos si la historia que nos están contando es cierta? ¿Cómo nos aseguramos de que sea útil? Para eso existen unas reglas del juego. Son las características que la información tiene que cumplir para que podamos confiar en ella. Y hay dos tipos de reglas. Primero están las fundamentales. Estas son las que no se negocian. Si la información no cumple con esto, simplemente no sirve para nada. Es como un coche sin motor. Y en esencia son tres cosas. Primero, la información debe ser relevante. O sea, tiene que poder cambiar la decisión de alguien. Segundo, tiene que ser una representación fiel. La historia que cuenta debe ser la historia real, completa y sin sesgos. Y tercero, la materialidad. Esto significa que es lo suficientemente importante como para que importe. Por ejemplo, un error de $1 no es material, pero un error de $1.000.000, claro que lo es. Podría ser que alguien decida no invertir. Y después de las reglas que son obligatorias, vienen las que hacen que la información pase de ser buena a ser excelente. Estas son las características de mejora. Son las que le dan un plus. Estas son comparabilidad, para poder analizar si vamos mejorando y ver cómo estamos frente a la competencia. Verificabilidad, para que diferentes contadores lleguen a la misma conclusión viendo los mismos datos. Oportunidad, para que la información llegue a tiempo de ser útil, no 3 años después. Y comprensibilidad, para que sea clara y fácil de entender. Y con todo esto que ya vimos, el proceso, los pilares, las reglas del juego, llegamos al gran final, al producto terminado, a los documentos que empaquetan toda esta información para contarnos, por fin, la historia completa. Y al final del día, todo ese sistema tan complejo, con tantos pasos y reglas, ¿en qué se resume? En esto. En 5 documentos clave que son el resultado de todo el trabajo. Y aquí están, el estado de situación financiera. Imaginen que es la foto de la empresa en un día específico. Lo que tiene, lo que debe, lo que vale. El estado de resultados. Este no es una foto, es el video del año. ¿La empresa ganó o perdió dinero? Aquí se ve. Luego, el estado de cambios en el patrimonio, que muestra cómo cambió la inversión de los dueños. El estado de flujos de efectivo, que sigue el rastro del dinero real, a dónde fue y de dónde vino. Y por último, mis favoritas, las notas explicativas. Son como la letra pequeña de un contrato. Ahí es donde explican todos los detalles importantes. Y con eso, hemos descifrado el marco general de la contabilidad. Como vimos, no se trata solo de números, es un lenguaje completo y muy bien estructurado que sirve para contar las historias de los negocios. Así que la pregunta que queda flotando es, ahora que conocemos el idioma, ¿qué historias financieras están por ahí esperando a ser descubiertas en las empresas que nos rodean? Gracias por acompañarnos.